Este video corresponde a la segunda parte de dependencia espacial, cuyo objetivo es introducir los módulos autorregresivos mediante la exploración de las matrices de varianza-covarianza de diferentes especificaciones en sus versiones temporales y espaciales para diferenciar sus propiedades. Al final nos centraremos en dos módulos econométricos autorregresivos, el lag y el de error espacial. Entonces, los dos modelos que más nos interesan son los modelos autorregresivos. ¿Por qué autorregresivos? Porque tienen un término de la variable dependiente de retraso espacial y un término del error, ¿no? Estas son unas formas de endogeneidad que son otro de los supuestos que se violan al hacer esto, ¿no? Para ello se necesitan métodos específicos que se han desarrollado para poder modelar este tipo de relaciones, ¿no? Y el modelo regresivo cruzado que realmente no vamos a abordar en detalle porque no requiere métodos especiales, ¿no? Vamos a abordar brevemente la covarianza, el cálculo de covarianza espacial a través de unos ejemplos de la covarianza espacial medida de forma directa, la covarianza espacial que se hace a través de modelos de procesos espaciales, a través de los pesos, de la matriz de pesos espaciales, y un ejemplo que sigue cómo se hacen las series de tiempo, ¿no? Cómo se modela el cambio a través de coeficientes autorregresivos y cómo se obtiene esa covarianza en esos modelos autorregresivos. Primero vamos a abordar la representación directa y las series de tiempo como ejemplos para compararse con el modelo de procesos espaciales. De este lado tenemos la representación directa, que la covarianza es una función de la distancia, la separación entre el elemento I y el elemento J del conjunto de datos espaciales, ¿no? Es una función de un parámetro por estimar con la separación, la distancia. Entonces tenemos una métrica de distancia y aquí la escala es muy importante porque esto usualmente es el denominador de un radio, ¿no? De una razón. Entonces si tenemos metros va a ser un número gigantesco y el radio va a ser muy pequeñito. También se suele utilizar el inverso de la distancia al cuadrado, es decir, el modelo gravitacional para muchas aplicaciones de geomarketing, porque tiene un comportamiento como el esperado, el que debería de cumplirse con la ley de Tobler, ¿no? Todo lo que está más cerca tiene una relación más intensa que lo que está distante. Entonces la covarianza debe de cumplir con estas propiedades, ¿no? Va decreciendo con la distancia, es decir, que cuando la distancia va aumentando, la covarianza debe ir disminuyendo y tiene que ser la matriz de varianza-covarianza simétrica, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos numéricos. En los procesos los modelos de procesos temporales, los modelos de series de tiempo, el modelo determina indirectamente la estructura de la covarianza a través de un proceso autorregresivo de primer orden, en el cual la variable en un tiempo t se modela como el valor de la variable en un tiempo previo, ¿no? En el tiempo anterior inmediato, y esto es el coeficiente por estimar ρ, el coeficiente autorregresivo, más un término de error. Y la estructura de la covarianza es un poquito más complicada, ¿no? Tenemos ρ que depende de h, que es la separación, el cambio, que puede ser t-1, t-2, t-n, por la varianza entre la diagonal, o sea, la varianza también, menos ρ al cuadrado, ¿no? Este es el modelo gravitacional, el modelo cuadrático, ¿no? Y vamos a, en el ejemplo, ver ejemplos súper simples, ¿no? Tenemos una línea consistente en 5 puntos con una separación de una unidad de cada punto, ¿no? Entonces aquí tenemos la matriz de distancias. La diagonal es 0 porque cada elemento no tiene un vecino de orden 0, ¿no? No tiene ninguna separación. Esta es la separación 0. Esta es la separación 1, la separación 2, la separación 3, la separación 4, ¿no? Va decreciendo conforme nos alejamos de cada elemento. Entonces, el elemento 1, el de acá, tiene una separación de 0 consigo mismo, 1 con el 1, 2 con 2, 3 con 3 y 3 con 4, ¿no? El segundo elemento, es decir, tiene una separación con el primero de una unidad, con el tercero de una unidad, el cuarto con 2 unidades y el quinto con 3 unidades, ¿no? Esa es la matriz de distancias.
En el caso de la serie de tiempo, tenemos el tiempo t, el t menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. T es la diagonal y va decreciendo, ¿no? Y aquí tenemos la estructura de la matriz de varianza y covarianza, ¿no? En la representación directa tenemos la varianza que es igual a 1 y va decreciendo suavemente las covarianzas, ¿no? Como va variando en función de la distancia nuestra variable de interés, ¿no? Entonces vemos cómo es monotónica, ¿no? Siempre va descendiendo y nunca da brincos hacia arriba. En el caso de las series de tiempo, también la varianza de acá, la diagonal, es homogénea, siempre es la misma en todos los elementos y también tiene un comportamiento por bandas, ¿no? Aquí vemos cómo va descendiendo y en este caso el descenso es mucho más fuerte que en el caso de la representación directa, el inverso de la distancia, ¿no? Entonces esas son dos particularidades, el patrón de la varianza homogénea y la regularidad en cómo va descendiendo la covarianza. En el caso de un proceso espacial, se modela a través de la matriz de vecindad. Aquí tenemos, como un proceso en una línea, tenemos 5 polígonos, 5 cuadritos, 5 retículas, 5 elementos, y en el que el iésimo tiene 2 vecinos de primer orden y 2 vecinos de segundo orden, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema de simultaneidad. No solo tenemos el pasado, como en la cuestión de las series de tiempo, tenemos la simultaneidad de que este tiene vecinos, pero a su vez este es vecino de este, ¿no? Tenemos un problema mucho más complicado porque tenemos en el primer orden, al menos, la simultaneidad de vecindades, ¿no? Yo soy vecino de mi vecino es mi vecino, ¿no? Entonces eso es un problema mucho más sofisticado. El proceso espacial autorregresivo se modela de esta forma, ¿no? Se incorpora la incógnita de Rho al modelo, que es la variable lag, esta es la incógnita por estimar, con el término de error. Y si asumimos que Rho es fijo en punto 2 y la varianza es 1, con esta expresión calculamos la covarianza. Aquí lo importante, igual, está fea y bueno, se ve fea y es fea la expresión, pero lo que nos importa es que aquí tenemos una matriz traspuesta y aquí la matriz original y todo esto se invierte, lo cual implica que la matriz de pesos que está aquí y es dispersa, o sea, tiene muchos ceros, en el momento de invertirse va a dejar de tener ceros y todo va a tener algún valor, ¿no? Entonces tenemos en la estructura de la covarianza toda la complejidad de las interacciones de diferentes órdenes de vecinos del proceso espacial en su conjunto, ¿no? Entonces, aquí la matriz de pesos se interpreta de forma similar a la matriz de distancias, ¿no? El elemento primero tiene únicamente un vecino, el 2. El elemento segundo tiene 2 vecinos, que es el primero y el tercero. El tercer elemento tiene únicamente 2 vecinos, que es el segundo y el tercero. El cuarto tiene el tercero y el quinto. Y el último nada más tiene un vecino, ¿no? Entonces, si sumamos hacia acá, es la cantidad de vecinos que tiene cada elemento en esta matriz. Y esta es la estructura de la covarianza espacial, ¿no? de un modelo de proceso espacial autorregresivo simultáneo. Y aquí lo que vemos es que la varianza deja de ser homogénea. Tenemos valores distintos, crece y luego decrece. Y el patrón de decaimiento se sostiene más o menos, pero no es tan homogéneo como en el otro caso, ¿no? Entonces tenemos aquí valores de 0.47, sube a 0.51 y vuelve a bajar. 14, 15, 14. Este es igual y este es mucho más pequeño, ¿no? Entonces vemos también cómo la estructura de cómo decae es distinta tanto a la operacionalización de la distancia como a la de las series de tiempo, ¿no? Lo cual nos lleva a el resumen, que es que si bien el modelo de series de tiempo nos da una intuición de cómo se incorporan los términos autorregresivos, también podemos ver las diferencias, que es que la varianza en este caso es constante y la autocovarianza y la autocorrelación es constante para el mismo cambio en el tiempo, ¿no? Esa es la estructura de bandas que veíamos cómo va descendiendo la covarianza, ¿no?
y eso se transforma en una correlación que también va descendiendo. En el caso del espacio, la varianza no es constante, esa diagonal tiene valores distintos, con lo cual tenemos una estructura del error espacial mucho más complicada, ¿no? Más sofisticada. Y la autocovariancia y la autocorrelación también son mayores que en las series temporales. Y no tienen los mismos valores para todos los vecinos del mismo orden. O sea, también puede haber efectos de borde y una heterogeneidad inducida a partir de la matriz de pesos, ¿no? No todos los elementos tienen la misma cantidad de pesos. Entonces son métodos específicos para estas estimaciones, ¿no? Para incorporar en el modelado, el proceso de modelado, el espacio, la dependencia espacial. Vamos a ver una breve revisión del modelo autorregresivo, el modelo LAG, que tiene también otro nombre, modelo autorregresivo, regresivo mixto espacial. ¿Por qué este nombre tan horrible? Bueno, porque se compone de dos partes. WY es la variable de retraso espacial, que es la parte autorregresiva, ¿no? De ahí esta primera parte del nombre. Y la segunda parte es la parte regresiva, un modelo de regresión convencional en el cual se incorpora un vector de variables explicativas. Y asume esta forma. Y va a depender de ρ, que es un coeficiente por estimar, que está asociado a la variable de retraso espacial, más el vector de coeficientes de las variables explicativas, más un término de error. Y en este caso ρ va a ser el coeficiente autorregresivo que tenemos que estimar. ¿Cómo se hacen, cómo decidimos por qué modelo nos debemos de inclinar? Bueno, eso se hace a partir de diagnósticos. Y bueno, si los diagnósticos nos indican que el modelo LAG es más adecuado, no usar el modelo LAG puede tener consecuencias serias, ¿no? El problema de la variable omitida implica que las estimaciones de los mínimos cuadrados ordinales del método convencional de regresión se vuelven sesgados, inconsistentes y bueno, tenemos problemas con las estimaciones, signos, significancias y ajustes. Entonces es importante correr los diagnósticos y incorporar esa dependencia espacial en el modelo. El modelo autorregresivo de error tiene una forma distinta. En este caso, la ecuación es un modelo de regresión convencional, pero el término de error es complejo, ¿no? El término de error es igual a los residuales filtrados espacialmente, o sea, transformados por la matriz de pesos con un coeficiente de autorregresivo lambda y un término de error ulterior, ¿no? Lo que está haciendo este modelo es que está eliminando la autocorrelación espacial residual, ¿no? Que esa es una parte de la que nos importa deshacernos, ¿no? El supuesto de la regresión es que en los residuales no hay autocorrelación espacial, perdón, no hay autocorrelación en general y particularmente la autocorrelación espacial es una forma de autocorrelación, ¿no? Y normalmente cuando los diagnósticos nos indican que es adecuado o es mejor utilizar el modelo de error espacial es porque tenemos una especificación del modelo regresivo, o sea, las variables explicativas relativamente pobre, ¿no? No estamos explicando bien con las variables relevantes, con lo cual hay un patrón de autocorrelación espacial residual en los errores, ¿no? Entonces, de esta forma corregimos eso y obtenemos unos errores estándar mejores para poder saber si efectivamente hay una relación entre nuestras variables explicativas y la variable dependiente. ¿Qué pasos debemos de seguir para hacer estos modelos? Primero, la idea es correr una regresión convencional de mínimos cuadrados ordinales, OLS, Ordinal Least Squares, con una matriz de peso espacial que nos permita calcular unos diagnósticos. LM son Lagrange Multipliers, un método específico para poder determinar si el modelo de error o el modelo LAG tienen un mejor ajuste que el de OLS y tenemos que fijarnos en esos diagnósticos, ¿no? ¿Son significativos? Podemos encontrarnos que ninguno de los dos son significativos. En todo caso, deberíamos quedarnos con los modelos convencionales, ¿no? El de mínimos cuadrados ordinales. En el caso de que uno de ellos sea significativo, pues tendremos que decidir simplemente correrlo con la misma especificación de la matriz de pesos y observar los resultados, ¿no?
Y puede haber un caso en el que estos primeros diagnósticos, los dos sean significativos, ¿no? Y no podemos decidir con base en ellos. Para ello, GeoDa y GeoDSpace, que son los programas que vamos a estar utilizando, nos ofrecen una serie de diagnósticos robustos, ¿no? En los cuales estamos haciendo una adaptación del cálculo de los errores estándar para poder tener una mejor estimación de la heteroscedasticidad y de incorporarla. Y al final nos dará una indicación de cuál de los modelos es el que tenemos que utilizar. Si a final de cuentas sigue siendo iguales las significancias, es más recomendable utilizar el modelo de regresión espacial, el LAG, porque es mucho más sencilla la interpretación también. Es más relevante teóricamente la interpretación de la dependencia espacial que los residuos espaciales, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese elemento. Y en adelante vamos a trabajar con alguna práctica en la cual vamos a operacionalizar, ¿no? O sea, vamos a hacer unas regresiones replicando los resultados de un artículo que ya ha sido publicado. Los estadísticos y los diagnósticos de estos modelos son la mayoría similares a los de un modelo de mínimos cuadrados ordinales de OLS, pero en particular la bondad de ajuste, la R cuadrada, el coeficiente de determinación convencional, no se puede calcular del mismo modo y no se puede interpretar del mismo modo, ¿no? La interpretación clásica de la R cuadrada es que es la proporción de la varianza explicada por el modelo. En su lugar se implementa una pseudo R cuadrada, que no es otra cosa que un diagrama de dispersión, una correlación entre la variable original en el eje de las Y contra la variable estimada por el modelo. Y pues bueno, eso nada más es la correlación entre el resultado del modelo y los datos originales. El resto de los estadísticos de bondad de ajuste sigue siendo válido, ¿no? El log likelihood, el criterio de información de Kaik y el criterio de información de Schwartz. Y los coeficientes autoregresivos, eso es lo bueno, que se interpretan de igual forma que cualquier otro coeficiente de regresión lineal, ¿no? Tienen un signo, o sea, la dirección de la relación entre la dependencia espacial y una intensidad, si es pequeño o grande el coeficiente. Entonces, esto es bueno, ¿no? Son fáciles de interpretar. Y finalmente también podemos obtener un estadístico de radio de verosimilitud para comparar entre el modelo autoregresivo y el modelo LS y ver si hay un cambio importante, con lo cual estamos viendo una mejora en el desempeño del modelo incorporando la dependencia espacial. Pues muchas gracias, eso es todo por este tema.